Nosotros en primera instancia caímos en una trampa en que pensamos que los GANs eran como una especie de fertilizante, pero lo que está haciendo es cambiando el ambiente y permitiendo que crezca más alta y más fuerte y más grande. Así que si tú quieres aplicarlo en tu jardín, lo que puedes hacer es enterrar unas botellas para generar una especie de domo alrededor de todo el jardín. Así que tienes que hacerlo también debajo del terreno, la parte superior y la parte de abajo de la tierra. Para poder entender nuestro sistema, ahora volvemos al sistema que presentamos con la botella con CO2. El agua de nuestro sistema contiene una pequeña porción de sal. Entonces, al agregar la sal al agua y con la botella llena de gas de CO2, estamos haciendo que el sistema atraiga más aminoácidos hacia el agua. O sea, nuestro sistema se convirtió en una versión grande de la caja de CO2. Entonces las plantas pudieron absorber los aminoácidos y los nutrientes de aminoácidos para crecer de la forma que crecieron. Trabajando con GANs, tenemos que cubrir toda el área de las raíces, no solo las plantas, sino las raíces. Así que esto crea un flujo en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, cuando agregamos el sistema para que los aminoácidos alimenten a las plantas, estamos haciendo como una mímica de el funcionamiento normal de las plantas en el día y en la noche. Este es un nuevo entendimiento del flujo de plasma y no de la fotosíntesis. Voy a hacer un detalle de esto porque es una discusión lenta y detallada. Si miramos a la figura a la derecha, tenemos la estructura esencial de los aminoácidos, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y la experiencia que hemos tenido en los últimos años es agregar nitrógeno como artificialmente un nutriente a las plantas. Entonces ahora nos vamos a centrar en el aspecto del nitrógeno solamente. Cuando agregamos el CO2 en las plantas, el carbono del CO2 también alimenta al carbono del aminoácido y el oxígeno de los GANs de CO2 también está alimentando el oxígeno del aminoácido. Así que las plantas no solo están tomando energía del nitrógeno, sino que también están tomando energía del carbono y del oxígeno. Así que el uso de los GANs de CO2 no solo benefician ellos mismos, sino que benefician en el mejoramiento de la estructura del aminoácido. Bueno, esperemos que con esto aclaremos ciertos aspectos de la ciencia del plasma para entender cómo es que tienen esos resultados las plantas en temperaturas extremas de calor y de frío. Ahora vamos a otro experimento. También hicieron un experimento con GANs, con las semillas con GANs. Se puede ver esto también en el taller de buscador de conocimiento 121. El punto de vista de este experimento era que quisimos remojar las semillas con una mezcla de gas de CO2 y de CH3 por 24 horas. Y solo queríamos comparar ambas para ver qué resultados teníamos. Así que dejamos remojando las semillas en una mezcla de CO2 y CO3, CH3 por 24 horas. Las plantas normales también fueron sumergidas por 24 horas, pero en agua normal. Y luego las sacamos y las plantamos en pequeños contenedores. Y la vida útil de estos alimentos normalmente es alrededor de 14 días en el refrigerador. Una vez que las enjuagamos y las cortamos y las pusimos en los empaques, las guardamos a unos 4 grados en la heladera. La figura les indica que el día 1 a la izquierda, el primer día, y comparando con el día 9 a la derecha la figura. Este es el día 20. El día 1 a la izquierda se mantiene y el día 20 aparece a la derecha. Y vemos
lo que estuvo sumergido en agua y lo que estuvo en plasma líquido. El día 20 ya pasó el ciclo normal de 14 días. Pasados los 14 días, normalmente lo que pasaba era que emitían un poco de líquido nauseabundo al fondo del empaque. Ahora lo dejamos en la heladera y estuvo a 47 días. La parte que estuvo en plasma es prácticamente igual a la otra, a la que estuvo sumergida en agua. Y el día 78 vemos que aparece un poco amarillento, pero sigue estando siempre firme. Y luego, después de olvidarse en la ladera por 134 días, lo interesante es que siguen manteniendo su forma y no se descompusieron en los contenedores. Claro, lo que pasó es que se volvieron amarillentas por falta de la luz. Estos son después de 180 días y ahora realmente vemos que se están empezando a descomponer. Estos son 6 meses con respecto a nuestros 14 días normales. Ahí estamos viendo cómo se comienzan a descomponer en el fondo del recipiente. Los resultados del experimento nos dicen que normalmente se paran de crecer a los 15 días aproximadamente y luego del día 41 podemos empezar a oler un cierto feo olor del agua de las semillas que estuvieron en agua, pero no de las que estuvieron en el plasma. Y lo único que vimos es el amarillentado de las hojas en ambos contenedores. Y esto no tuvimos en cuenta si es por el tema de la heladera y por falta de luz o por el proceso normal. Y lo interesante es que el primer día eran 47 gramos y a los 41 días el peso es prácticamente el mismo de 44 gramos. Ambos estuvieron en el congelador a 4 grados. El objeto de este experimento era comparar las plantas colocadas en agua de Gans contra las que estaban colocadas en agua solamente. Y esto está muy confuso porque el resultado con agua natural fue bastante bueno también como que el de Gans. Y el experimento fue un poco fallido porque no se pudo comprobar una gran diferencia entre ambas. Lo que aprendimos de este experimento es que el plasma es uno de los conceptos de que el más fuerte alimenta al más débil. Así que tuvimos las plantas que estuvieron regadas con plasma, estaban al lado de las plantas que estaban regadas con agua común y creciendo juntos. Así que cuando estaban plantadas también estaban una al lado de la otra y cuando estaban en el refrigerador también estaban una al lado de la otra. Entonces, como el que tiene GANS es más fuerte, estaba alimentando a las que no tenían GANS, que eran más débiles. Como el material de ambos era el mismo, se produjo un flujo de energía y una conexión y una transmisión de campo de energía. Es aproximadamente lo mismo que el protón y el electrón y el balance entre ellos. Esa fue la esencia del experimento y ahora vamos a entrar un poco en la ciencia por agregar los GANs, vamos a crear un nuevo ambiente alrededor de toda la planta. Esto provee a la planta de campos adicionales de CO2. Al momento en el que hacemos la plantación y colocando los GANs de CO2, todo el crecimiento de la planta tiene los campos de CO2. Con este experimento hicimos un agregado de CO2 y de CH3 GANs. Con esta combinación de estos dos, creamos otro ambiente para que el agua de la planta se combine y en este ambiente creamos un ambiente con GANs de CO2 y con GANs de CH3. Y ellos corrigen el medio ambiente, corrigiendo los campos del agua. No es agua en el sentido metafísico, sino que es la fuerza de campo del agua, sino que en el sentido energético del agua. Y eso es que ya que vimos que había muy poca humedad después de 45 días.
Inclusive colocando los GANs de CH3 y de CO2, estamos propiciando un ambiente para la humedad. El CO2 solamente lo hace combinando el oxígeno y el hidrógeno de la atmósfera. Solamente por la utilización de CO2 se ve que el requerimiento de agua es mucho menor. Una de las implicaciones del experimento es que cuando hacemos un experimento en la agricultura, generalmente el experimento de la comparación es en el mismo lugar y muy cerca uno de otro. Por lo menos la diferencia de distancia que tiene que haber entre un experimento de comparación es de 50 metros. Porque si comparamos un experimento con un lugar donde no ponemos GANs y un lugar donde ponemos GANs que estén muy próximos, van a tener influencias uno con el otro y no vamos a poder compararlo bien.